y sobre todo gozarnos que nos podemos reunir, ¿verdad? A escuchar su palabra, a darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida y sigue haciendo, ¿no? El Señor nos sigue hablando en nuestras vidas, nos quiere mantener santos, apartados del mal y sobre todo seguir su palabra, caminando en ella. Mire, dice, podemos aprender mucho de la palabra, pero si no vivimos y no actuamos en ella, es vana, hermanos. Es muy importante edificarnos en ella, sobre todo vivir en la palabra del Señor, que a veces se nos demanda bastante, ¿eh? No es de que, ay, sí, un poquito y no, entonces toda la palabra del Señor es todo en la Biblia, ¿eh? Para nosotros, los que somos creyentes, los que somos seguidores de Jesús, discípulos del Señor. Y bueno, y continuando con este capítulo, esta serie de las religiones, vamos con el segundo, ¿verdad? Segundo tema, otra vez del mismo neopentecostalismo, lo que ha surgido, que son diferentes ramas que se tomaron, conceptos, enseñanzas extras, nuevas, que trajeron a la iglesia desgraciadamente y que se ha no solamente amoldeado por los creyentes, los pastores, apóstoles, sino que cada día quieren traer cosas nuevas, no bíblicas, hablo, sino extra bíblicas, ahora sí, como quien dice que no están en la Biblia a veces, pero ellos lo añaden para que la iglesia pueda tener algo nuevo, dicen ellos, ¿verdad? Me voy a dar una repasadita, ¿verdad? Pero antes vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias hoy en esta preciosa tarde ya. Darte la gloria y la honra a ti solamente, mi Dios, porque nos permites hablar de tu palabra, Señor, y sobre todo edificarnos en tu palabra, mi Dios. Ayúdanos siempre a depender de ti, porque tú eres nuestro sustento, tú eres nuestra palabra, dice la Escritura, porque tu palabra es vida y vida eterna, Padre amado, Señor. De ti dependemos solamente, mi Dios. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que esta palabra, Señor, también por igual manera vivan en ella, se edifiquen en tu palabra, Padre amado. Muchas gracias porque nos hablas, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Nos hablas con tu palabra, Señor, de todas las cosas que acontecen en este mundo y que vendrán aún más, Padre amado, Señor. Por eso, Señor, es necesario, Señor, aprender las Escrituras, Señor, estar alerta, Señor, como estaban los atalayas, Señor. Padre amado, en aquel tiempo también había atalayas, dice, que ya como dicen en la palabra, que ya no ladraban, dice, que ya no hablaban tu palabra, Padre amado, sino que eran atalayas mudos, Padre amado, Señor. Pero Padre amado, Señor, queremos hoy en este día, Señor, de verdad, Señor, buscarte, Señor. Sabemos que son los últimos tiempos, Señor. Puede ser que también estemos viviendo, Señor, nuestros últimos tiempos en nuestras vidas, Señor. Nadie sabe cuándo puedas llamarnos a cuentas, Padre amado, Señor. Por eso es importante estar viviendo en tu palabra, mi Dios. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes que todo, pues vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Abran sus Biblias en Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Y la importancia que es vivir para el Señor, ¿no? Y continuando, ¿verdad? Acuérdense, este es el tema número 2 del neopentecostalismo, ¿eh? Y para que no se les vaya a olvidar, ¿qué es el neopentecostalismo? Es un movimiento surgido a partir de las iglesias, vea, evangélicas, bautistas, metodistas, presbiterianas, episcopales, luteranas y católicas. ¿Sí? Una mix, ¿no? Como dicen. Se caracterizan por introducir la doctrina del bautismo en el Espíritu y la espiritualidad pentecostal. Sus respectivas iglesias, sin abandonar ni abrazar el pentecostalismo clásico. ¿Qué es el pentecostalismo clásico? ¿No? Lo que se cree, ¿no? El día del Pentecostés, acuérdense. Claro, creen en el Espíritu también, creen en la Trinidad, pero sobre todo, tristemente, traen cosas extras, ¿verdad? Que van añadiendo a ellos, por eso se llama neo, del nuevo, ¿no? Dice, las iglesias neopentecostales surgieron a finales, acuérdense, de la década de 1950. También se conoce como el movimiento carismático, ¿no? Dice la palabra de fe, acuérdense que estamos viendo esto,
Dice que ciertas iglesias carismáticas independientes se han nutrido sobre todo de la doctrina de la palabra de fe. Sostienen ideas como confesión positiva. Fíjese, ¿eh? La doctrina de la confesión positiva, también conocida como la doctrina de fe o movimiento de fe, fue originada por el ministro Kenny Hagin. Hagin dice que durante la década de los 50, Cristo se le apareció en 8 ocasiones, ve aquí, para revelarle la nueva doctrina de la fe. ¿La nueva qué dice? Doctrina de la fe. Oh, miren. O sea que se le reveló una nueva doctrina. ¿Y qué nos habla Pablo? ¿Eh? No puede haber algo ya nuevo, hermano. Ya todo está escrito en su palabra. Fíjese. Pero hay a veces que no, desgraciadamente, ¿verdad? Dice y que lo envió a predicarlas. Sin embargo, algunos ministros evangélicos, vean, mencionan que estas doctrinas las copió de forma literal de los libros de William Kenyon, un metafísico, y por eso es que esa doctrina es metafísica. Dice, la doctrina de la confesión positiva está encerrada en una frase que dice: lo que confiesas, recibes. Por lo tanto, reside en la actitud mental del individuo, actitud que finalmente lo lleva a confesar o declarar positivo o negativamente, dice. Esta doctrina es criticada por los demás grupos pentecostales, que afirman que esta acción pretende, dice, subordinar la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, que prácticamente promueve la idea de que el hombre puede obtener así prácticamente todo aquello que ambicione, dice. Vea, fíjese. Seguimos, dice aquí. El éxito del movimiento tiene su base de teología, dice, promovido por aspección. María Exen William Baker, dice. Entonces Kenyon, dice, mediante la mezcla de gnosticismo con el cristianismo pentecostal y conceptos de autoayuda. Todas estas doctrinas, acuérdense, de las que ya les dije anteriormente: batalla espiritual, la confesión positiva, maldiciones hereditarias, así que córtenlas, dice. La posesión de los creyentes, que tiene su origen en el movimiento de educación de teología de la fe de América. Una de las principales críticas del movimiento neopentecostal es el énfasis de que algunos hombres de edad de enseñanzas positivas de confesión, conocida popularmente como la teología de la prosperidad. Ve ahí. Según en el Romero Paulo, en su libro Supercreyentes en el Evangelio, según la de Kenny Hagin y Valnice Homens y los profetas de la prosperidad, es la doctrina que enseña una vida de mediocre, muestra falta de fe cristiana. Así, la marca de la fe cristiana y llena de éxitos es el pleno desarrollo físico, emocional y espiritual, y la prosperidad material. La pobreza, la enfermedad son los visibles resultados del fracaso de la vida cristiana en el pecado de los que no tienen suficiente fe. Fíjese, de que si anda en pecado, dice que ¿qué? No tiene fe. Fíjese, si no tiene lo que le ha pedido al Señor, porque le falta fe. Si está enfermo y no está dado, es porque le falta fe. Fíjese, según el diccionario de los movimientos pentecostales y carismáticos, dice: la confesión es una buena alternativa para el título de la teología, la fórmula de la fe o la doctrina de la prosperidad, dice, promulgada por varias televangelistas, ¿se acuerdan? Contemporáneos, bajo la dirección e inspiración de Exen William Kenyon. Acuérdense, el metafísico, es el metafísico, El término confesión positiva puede legítimamente ser interpretado en varias maneras. El más importante de todos es que el término confesión positiva se refiere literalmente llevar a declarar las existencias con la boca, porque la fe es una confesión, dice. La confesión positiva se convierte de hecho en el parte movimiento neopentecostal que aparece en Estados Unidos a los principios de los 60.
Sus enseñanzas se refieren a las doctrinas de la prosperidad, dice aquí. Entonces seguimos ahí para seguir leyendo. Pero vamos a ver qué dice aquí en la palabra, ¿no? Vamos a ir a la palabra. Y desgraciadamente, 1950, 1960, ¿no? Son movimientos nuevos que surgieron para dar un cambio, dicen a la iglesia, ¿no? Muchos dicen, porque tanto dicen que viene Jesús, tanto dicen que va a venir, y no viene, dicen. Pero la misma escritura dice que hay que anhelarlo como si Él viniera mañana. Imagínense que hay que guardarnos, dice, ¿para quién? Para el Señor, mi hermanos. Vamos a tomar la palabra del Señor, dice así. ¿Todos tienen? En Pedro 4, primera de Pedro, perdón, 4, dice así la escritura. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Esta nueva versión, ¿verdad? Acuérdense. Perdón, esta es la nueva traducción viviente. Pues así sufrió físicamente para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Si en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que se les gusta hacer a los que no tienen a Dios, inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Fíjense, vamos a leer aquí en la versión que ustedes tienen, Reina Valera, o que todos tenemos, más bien dicho. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en dónde? En la carne, dice. Vosotros también, amados del mismo pensamiento. Dice aquí. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bastante ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice ahí, fíjese, ¿eh? Ahí vamos a dejar, dice. Es importante entonces ver aquí lo que dice la escritura. Entonces, ¿qué nos dice aquí el Señor? Su cuerpo, dice pues que, por lo tanto que el Señor Jesús, ¿dónde sufrió el dolor? En su cuerpo, fíjese, en su cuerpo. Ustedes prepárense, dice, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos, dice, ¿para qué? También para sufrir igual. ¿Cómo? ¿Vamos a sufrir los creyentes? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a sufrir? ¿Verdad? Mire, estos de la confesión positiva, ¿verdad? De la prosperidad y todo, y dicen que usted ya no tiene derecho a sufrir, que ya Cristo se lo llevó todo en la cruz, ¿verdad? Que sus enfermedades, sus padecimientos, ya todos están clavados en la cruz. Pero hermano, dice la escritura que antes estábamos muertos, ¿en dónde? En nuestros delitos y pecados. Y si estábamos en pecado y en nuestro delito, estábamos muertos, estábamos enfermos. Más que enfermos, estábamos muertos. Alejados, dice, de la ciudadanía de Dios. Ajenos a los pactos de Dios. Pero es importante ver aquí, hermanos, esta nueva clase de neopentecostales, dice, se están abrazando de todas estas enseñanzas. Estamos empezando con esta, porque te lo voy a dar más. El mismo Kenny Hagin dice que el Señor se le apareció ¿cuántas veces?
8 veces. Y le dio una nueva, dice, lo está diciendo, una nueva enseñanza de qué? De fe. Es raro, ¿no? Que los apóstoles verdaderos del Señor no se le dio algo extra. Si nos habla en Hebreos que Abraham dice, el padre es ¿de quién? De la fe, fíjese. El padre de la fe, se le está llamando a Abraham. Fíjese. Y no él se dijo, ay, el Señor me dijo, voy a poner a escribir mi libro para que los demás profetas vean que a mí se me reveló y soy el padre de la fe. No. Por la fe dice de Abraham, fíjese, ¿eh? Es importante, hermano. Nosotros, yo creo que nadie estaba buscando al Señor. Nadie dicho al Señor, nos encontró a nosotros. Pero por la fe en Jesucristo, de quien es la justicia, ¿verdad? Nos dio su salvación y nos hizo entender que es por gracia. Nos ha hecho entender que es por su misericordia. Y nos ha hecho entender, y está escrito en la Biblia, mis hermanos, que si usted y yo le queremos seguir, vamos a padecer, dice, por su nombre. Que vamos a ser perseguidos, que vamos a sufrir, sí, mi hermano. ¿Sufrir de qué manera? Dice la Escritura, tú que sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Como un buen soldado de Cristo, mi hermano. Sea que vamos a estar, ¿verdad?, dando la Escritura conforme a la palabra del Señor. No vamos a traer cosas extras, ¿verdad? Porque déjenme decirle, todas las iglesias, mire, que yo les mencioné, han agarrado a través de la televisión conceptos. Incluso el G12 está en esto metido, igual el neopentecostalismo, todo esto. Son cosas nuevas. Y entonces, al ver en la televisión, ¿verdad? Oh, eso lo quiero para mi iglesia. Eso lo quiere, fíjense, para sus iglesias. Ya no es la iglesia del Señor, ¿eh? Ellos mismos dicen, esto es para mi iglesia. Esto es para que mi iglesia esté mejor, ¿ves? Bueno, no digo yo, ¿qué no la iglesia es de Jesucristo? ¿Verdad? ¿Por qué dice cosas místicas, verdad, en la vida de uno? Dice que en estas, ¿verdad?, llamadas cruzadas, que así se les llama, ¿no?, los televidentes, sus énfasis están en su énfasis, dice, en la búsqueda de la revelación directa de Dios, está en curas milagrosas para las enfermedades, una batalla intensa entre las fuerzas espirituales del bien y el mal, que tienen una influencia en su vida diaria, dice, ¿verdad? Dice, son generalmente más flexibles en cuestiones de disciplina en relación con los pentecostales, ¿verdad?, tradicionales. Dice, las enseñanzas de la prosperidad no se originó en el pentecostalismo, hacemos aclaración aquí, dice. Sin embargo, la tendencia de las denominaciones pentecostales aceptan las pretensiones de autoridad profética, creando un espacio en el que la doctrina teológica de la prosperidad pueda afirmarse y crecer. Eso es lo que quiere todo el mundo, ¿cierto o no? No quieren crecer en conocimiento, sino crecer en personas. Nuestra primera conclusión histórica de Pierre dice, es que el pentecostalismo es el portador de la doctrina, pero no necesariamente parte de la creencia pentecostal, dice. El pentecostalismo, dice, critica en general la clásica teología de la prosperidad y el tipo de células a través de la visión G12, dice, presente en algunas de las denominaciones neopentecostales. Sin embargo, una parte de sus dirigentes ya han venido incorporando en los últimos años muchas de estas enseñanzas neopentecostales, dice, en las congregaciones neopentecostales ya no observan normas de respeto al uso determinado al atuendo. ¿Qué quiero decir aquí? O sea, que usted puede venir como quiera venir. Si trae 3, 4 aretes, pero ya naciste de nuevo, según ellos,
está bien. ¿Ah? Si traes el pelo hasta por acá, que te confundan con un hermano, no hay problema, dice, porque tú eres nacido. Oígame, fíjese, dice aquí. Dice, las mujeres pueden cortarse el cabello, maquillarse, usar pantalón. Y nosotros ya hemos visto esas enseñanzas, acuérdense, ¿no? Los varones pueden usar el cabello largo, etc. En otras palabras, no existe una santinización o santificación de la moda como en los pentecostalismos fundamentalistas. Estos cambios, entre muchos otros, son explicados por los neopentecostales como una forma de liberación del legalismo y el fanatismo. Ahora fíjense, andar en santidad es un fanatismo, fíjense, propios del pentecostalismo en su versión más radical. Entendemos algunos pentecostales, acuérdense que les he enseñado, como los que van con su velo y todo eso, ¿verdad? Y ya hemos visto eso, hermanos, ¿verdad? Acuérdense, Por eso es importante, hermanos, muy importante, ¿verdad? Dice, dice, un reconocido como John Osteen, ¿verdad? Pastor del general de la Lakewood Church, acuérdense, ¿no? Un hombre muy joven y tiene una iglesia, una mega iglesia, como a ellos les gusta que les digan, ¿verdad? No solamente en inglés, sino en español también. Y ustedes sabrán quién era el pastor de esa iglesia, ¿no? ¿Verdad? Era Marcus Witt, de la misma iglesia, pero en hispano, ¿verdad? Dice aquí Marcus Witt, en un concierto cristiano en Cancún, fue pastor de la mega iglesia, ¿vean? Neopentecostal, ¿vean? Lakewood, hasta el 2012. Lakewood, como dice la hermana aquí, ¿vean? Fíjense, entonces, vamos a ver ahora aquí, es un poco de lo que decía Kenny Hagin aquí, ¿verdad? En la sanidad física. Tome nota, dice. Siempre la voluntad de Dios que un creyente sea sanado físicamente de cualquier enfermedad. ¿Verdad? Nos salió tremendo, ¿no? O sea que vamos a tener que exigirle a Dios que nos dé eso ya, porque usted no puede andar enfermo. Cree que la sanidad de toda enfermedad fue incluido en la redención. Ve ahí, y vea cómo se confunden y cómo mixean, Sin redención es imposible a todos, entonces el sanar también. Los libros por Kenny Hagin dicen: creo que el ser sanado es un asunto de recibir lo que Dios ya nos dio a nosotros. El ser sanado es incluido en el Evangelio, dice. Dios nunca aflige a las personas con enfermedades, véanlo. Esto vamos a quitar lo que dice aquí a través de lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Por favor. O no quieren leer esa parte de la escritura. Es más, fíjense lo que dice. Vamos a ir a un versículo para que usted lo vea ahí. Porque lo van a decir, vamos a Hechos 9, 15, 16. ¿Hechos? 15. 9. 16. Sí. Había dicho, perdón. 7, sí. En el Hechos 9:15, perdón. Hechos 9:15, exactamente, hermano, al revés.
¿Sí? ¿Sí, verdad? Hechos 9 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre, dice aquí. Le mostraré para padecer por mi nombre, dice. Vemos también que a Pablo dice, se le dio, dice, un aguijón, ¿en dónde? En la cara. ¿Y quién lo permitió, hermanos? Dios mismo. Aun cuando al mismo Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos, pero en ese momento estaba Pedro, que le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. Fíjense, ¿permitió Dios o no que fueran zarandeados? Claro, hermanos. ¿Cómo ha zarandeado el trigo? Y usted dirá, hermano, ¿tú por qué? Dice, Dios no aflige, Dios no, déjeme decirle, en Dios no hay pecado. Pero sí sabe lo que nosotros hay en nuestro corazón, hermanos. Y Dios en otra forma va a hacerte entender, ¿verdad? De lo que te tienes que alejar. De lo que te tienes, ¿verdad? Que alejar, que no le agrada al Señor. Entonces, aquí Kenny Hagin dice que tú, porque ya eres un hijo de Dios, ya tienes derecho a todo. Yo le pregunto, por pura lógica nada más, si su hijo le pide una pistola o un cuchillo, ¿se lo daría? Eso oye raro, así feo, ¿no? ¿Se lo daría? ¿Verdad que no? No, porque se lastimaría, hermanos. ¿A usted cree que Dios nos va a dar a todo a nosotros porque se lo exigimos y se lo pedimos? No, porque sabe que no nos podemos alejar de Él, nos podemos desviar o olvidarnos de Él, como decía, ¿verdad? Salomón. No me des mucho para que no me vaya a olvidar de ti, pero tampoco me vayas a dar tan poquito para que yo no vaya a maldecir tu nombre. Vea, viví en un equilibrio, sino dame dependiendo siempre de ti. Es importante entonces, hermanos. Dice, seguimos, dice en esta, lo que dice aquí Hagin. Creo que siempre es la voluntad de Dios de sanar al enfermo. Los creyentes tienen un derecho legal y por la redención a la sanidad divina. Tu confesión de la fe en la palabra de Dios traerá sanidad a lo que necesita de Dios el tiempo presente y lo hará a una realidad en tu vida, dice. Hagin dijo, como la salvación, la sanación es un don ya pagado en el Calvario, la única cosa que necesitamos es aceptarlo. Todo lo que tenemos que hacer para poseerla es de tomar posesión de la promesa hecha como hijos de Dios. Necesitamos solamente de dar cuenta que la sanidad nos pertenece, dice. Además dijo, Dios es glorificado por la sanidad y rescate, no enfermedad y sufrimiento. Vea aquí lo que dice. Que Dios se glorifica por la sanidad y el rescate, dice, y no por la enfermedad y el sufrimiento. Vea entonces, hermano, que dice que te pertenece porque eres un hijo de ¿qué? De Dios. Tú eres un hijo de Dios y no estás, dice, no estás para sufrir, dice, hermano. ¿Cómo lo ven? Usted y yo ya no tenemos derecho a sufrir ni a padecer. ¿Y qué hace esto entonces? Que los cristianos de este tiempo sigan todavía viviendo en sus deseos, sigan viviendo en sus pecados. Pero ¿qué nos está hablando aquí Pedro? Que nos preparemos de igual a sufrir como sufrió el Señor. Porque yo le pregunto, ¿sufrió como Dios o como hombre?
y Dios fue tentado en todo, Jesucristo, perdón. Pues Dios también, ¿no? Pero fue tentado en todo, dice, más sin pecado. Dice. Vamos a seguir leyendo para después seguir continuando. Aquí dice en el 4:4 de primera de Pedro 4:4 dice, no os extrañéis de que sus amigos de la vieja vida se sorprenden de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, dice. 5. Pero recuerden de que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzga a todos, tanto a vivos como a muertos. ¿Cómo lo vio? Por esta razón, la buena noticia fue predicar a los que ahora están muertos, dice. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Ve ahí, ¿eh? Dice en el 7, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Aquí hago una pausa. ¿Qué nos dice aquí Pedro? Y usted dirá, hermano, se escribió hace como 2500 años, ¿no? O 2000 años, muchos dicen. Pero acuérdense que la palabra del Señor, hermano, es presente también hoy en este día. Y cada día como que usted ve y dice, ay, cuánto el tiempo se está acercando más cada día. En ver cosas ya excesivamente de los límites hoy en día. No solamente, desgraciadamente, en las iglesias que estuvieran para edificarse en la palabra, ¿no? Pero desgraciadamente han vivido o siguen viviendo como al mundo. Fíjese, no se han querido deshacer de sus deseos, de sus pasiones. Y es por eso, mi hermano, que adoptan todas esas creencias y las meten a las iglesias. Ve aquí lo que nos dice Pedro, ¿verdad? Por consiguiente, dice, sean serios y disciplinados en sus oraciones, mi hermano. Y todo lo que estamos aquí sabemos de dónde vinimos. Y éramos grotescos delante de Dios. A la vez orar y decirle al Señor, pues tú me tienes que dar todo lo que yo pido, porque ya nos decíamos, así dice la Biblia, así dice el hermano, así dice la hermana, o así fuimos enseñados. Y yo lo creo y lo decreto. No, sí, hermano, y parece chistoso y gracioso, ¿no? Y por eso dice que si usted no tiene dinero y no vive cómodamente, es porque es un cristiano fracasado. Imagínese que si usted está enfermo, tiene falta de algo, es porque usted es un fracasado. O más peor, andará en pecado, hermano. Pero fíjese, estos énfasis los ponen más al deseo de ellos. Porque ¿qué te dicen? ¿Cuántos de aquí quieren carro? Casa. Se paran. Todos se paran. Pues créelo, dicen. ¿Sí o no le dicen así? Ya está. No es difícil para mí, hermano. Déjeme decirle. Créelo, le dicen. Porque tú eres un hijo de Dios. Arrebátalo, le dicen. ¿De dónde lo vas a arrebatar? ¿Del dealer? Te vas a la cárcel, déjame decirte. Exactamente, de las manos de Dios. Dios tiene tus carros en sus manos. No. Imagínense. Hay que arrebatar, dice, lo que es para los creyentes, dice. Las riquezas de este mundo son para nosotros. ¿Dónde está escrito? Dice. Exactamente. Dice que las riquezas de los impíos van a ser para nosotros. ¿Cómo lo ven? Y ahí se trastornan. ¿Ve? Pero yo me pregunto, ¿qué dijo el Señor Jesucristo cuando andaba aquí? Le dijo a Pilato, mira, mi reino no es este. Mi mundo no es este. Y es claro cuando Satanás o el diablo
lo tienta Jesús. Dice, si tan solo postrado me adorares, dice, te daré todos los reinos de este mundo. ¿A quién vamos a adorar solamente? Que Jesús nos enseña algo ahí muy importante. A nuestro Dios, al Creador, al que te dio la vida a ti, y sobre todo hoy en día más, al que te salvó a través de Jesucristo, de la ira venidera que se aproxima, mi hermano. Ahí sí ya no va a haber otro cordero, para esa ira venidera que viene, porque ya viene una sola vez, dicen Hebreos, y para siempre. Entró al lugar santísimo. Fíjese que dice, creencias generales, ¿verdad? Que quiere decir bastante, dice. Los neopentecostales creen básicamente en doctrinas teológicas de los pentecostales tradicionales. Sin embargo, añaden nuevas creencias como las siguientes. Ve ahí. La palabra de fe, ya se la había yo dado, ¿verdad? Está basada en lo que es de llamar la ley de la fe. Algunas de las frases que usan son, por ejemplo, ahora cree y conseguirás. Dice por Robert Schuller, vivamente, crees sinceramente, deseas ardientemente, actúa con entusiasmo y inevitablemente sucederá. Paul Mayer. Otros predicadores que dicen que la fe es la fuerza que hace las cosas, dice, suceden únicamente por creer que sucederá. La doctrina de la fe consiste en las enseñanzas, proclamación, práctica de ciertas fórmulas de fe que fuerzan a Dios a hacer lo que piden con fe. ¿Qué dice? Que fuerzan a Dios, dice, a hacer lo que piden con fe. Ay, óigalo, ¿no? Ya Dios está obligado, ¿no? O como siempre hemos dicho, ¿no? O te dicen, a ver, dice, los que no han recibido el Espíritu, dice, los que no han sido llenos, párense, dice, que ahorita el Espíritu los va a llenar con solo yo tocarlos, porque eso es lo que enseña el pentecostalismo. Y no, y paran todos aquí enfrente, ¿no? Y el Espíritu esperando cuando cuente o cuando viente el saco para que se les caiga encima. Fíjese, ¿no? Por pura lógica, hermanos. Está bien claro cómo se derramó el día del Pentecostés, ¿no? El día que se derramó el Espíritu Santo fue de una forma en orden, no en un desorden. Pero son todas estas cosas lo que vienen, vean. Dice, algunas de estas fórmulas son la confesión positiva y la manera de alabar a Dios. La confesión positiva, ya lo dije, su principal promotor fue Erwin Hagen. Él predicaba acerca de la fe y lo recibía en una sola frase: lo confiesas, lo recibes. La confesión positiva se basa en la actitud mental del cristiano y determina lo que uno cree y que es capaz de confesar. Por lo tanto, lo que se cree, se confiesa y se recibe. ¿Será algo parecido? Desgraciadamente sí. Son enseñanzas que, como les digo hoy en día, están en varias iglesias, no solamente en una, están en varias. Por ahí que se denominan, somos cristianos. Y usted le diga, estos son pentecostales. No somos pentecostales, no. Somos cristianos, dice, seguidores de Jesús. Pero parecen no actuar como Jesús o como actuaba el Señor. Y claro, nadie le va a superar, ¿no? Pero yo creo que mantenernos en una vida en santidad para el Señor, en hacerle bien al prójimo, el amarnos unos a los otros, lo podemos hacer. Pero ¿cuántas veces en las iglesias no se hacen? Y ahí ya con eso ya están en pecado sin darse cuenta, hermanos. Y ellos piensan que por confesar, declarar, ya su pecado se va a ir, hermano. No. Fíjense, sigue. Dice, por lo tanto, se cree, se confiesa y se recibe. La salud, la felicidad y el éxito son de quien tienen un verdadero poder, dice aquí, mental.
Fíjese, Uy, está grueso este. Muchos de los creyentes de la confesión positiva ponen sus manos sobre objetos. Y fíjese, no me estoy inventando para que no vayan a decir, porque ya les toca a uno su besar y se enojan. Dice, ponen sus manos sobre objetos confesando que son suyos, tales como automóviles y casas. También cuando están en un terreno confiesan que es de ellos, diciendo, la Biblia dice, todo lo que pise la planta de mi pie, dicen, será mío. Algunos inclusive detallan las cosas que piden para que no se les conceda algo erróneo. O sea que si vas a pedir, pídelo bien, si no te dicen. Pero si sabemos este contexto sacado de la Biblia, está fuera, ¿no? ¿Usted sabe a quién le dijo el Señor todo lo que pisara la planta de tus pies será tuyo? ¿Sí? ¿Alguien de aquí de los estudiosos? ¿A quién? ¿A quién? Exactamente. Fíjese. Entonces es importante, hermanos. O como dice aquí, ¿verdad? Ponen sus manos. ¿Verdad? Y mire, hermano, no nos vamos a avergonzar, pero de tales enseñanzas salimos. Podemos darle gracias al Señor que nos ha enseñado su palabra. De tales enseñanzas. Y oiga, déjeme decirle, hermano, es lamentable y triste que le hacen más caso al que se le dice que se le reveló 8 veces al Señor que al mismo Jesús. Dice el Señor Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, sígame. Pero muchas veces están primeramente nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Primero estamos nosotros, yo, ¿verdad? O decimos, bueno, yo lo creo en el nombre de Jesús, amén. Y muchos dicen, yo no soy una confesión positiva, yo no. Yo tengo fe, dice. Y mi fe es tan grande, dice, que hasta mueve montañas. Bueno, por eso es importante, hermano. Por pura lógica, hermano. Vaya aquí al banco, píselo y dígale, este es mío. Y llega el otro día y le dice, a ver, todos se me van por fuera porque este banco es mío. ¿Qué le van a decir? Nomás van a llamar a la policía y llévense ese loco, le van a decir. Imagínense, ¿no? Le dicen, vaya y ponga las manos sobre esa casa y declare quién es usted. Vean aquel automóvil 2014, pone las manos y dile que es tuyo. Si lo crees, ¿qué dice? Ay, la hermana se lo sabe la hermana, Imagínense. Hermano, usted para comprar algo, ¿qué tiene que hacer? En su humanidad, esforzarse, ¿no? Por algo que a usted le gusta, estamos hablando de... Usted va a esforzarse y lo compra, dice, yo quiero una tele, yo quiero, qué sé yo, hay mucho lo que está de moda, ¿verdad? Las tabletas, todo eso, un teléfono, y usted se esfuerza y lo compra, ¿verdad? Pero nunca por agarrarlo y llega a lo de los teléfonos. Fe es mía. Claro, pues al rato trabajas y te lo compras. Por pura lógica, hermano. Imagínense. O irónicamente hablamos, ¿no? Usted vaya afuera, no va a agarrar un carrito. Ay, señor, claro que no. Siempre lo mandan ¿a dónde? A las cosas grandes, Porque tú eres un hijo de Dios y tú te mereces las mejores cosas. Pero ¿cuántos les dicen, a ver, párense? De los de aquí, ¿cuántos quieren dejar de pecar? ¿Cuántos de aquí quieren dejar de hacer lo malo? ¿Cuántos de aquí quieren dejar, a ver, mujeres, los chismes, los engaños, las peleas? Ay, como que no le sabe. A ver, hombres, ¿cuántos quieren dejar de mentir?
¿Cuántos quieren de dejarle ser infiel a su esposa? Ay, como que, no, esto está grueso. ¿Cuántos hombres quieren vivir una vida consagrada para Dios? O hablando en general, ¿cuándo vamos a dejar de pecar? Hermanos, es duro. La palabra es, gracias a Dios, que dice que es útil para redarguir, exhortar. Cuando la palabra nos habla y nos hace ver nuestro pecado, es algo muy importante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos sigue hablando y nos sigue diciendo: hijo mío, aléjate del pecado. Hijo mío, déjame decirte, dice la Escritura, tus pensamientos, dice, no son mis pensamientos. Así que si tú anhelas un carro, ¿tú crees que será un pensamiento de Dios? Como te dije, lo puedes hacer, hermano. Puedes esforzar en tu trabajo, trabajando. Pero eso sí, no dejes de descuidarte, no descuides en estar esa relación íntima con Dios. Porque muchos nos alejamos en hacer eso para tener nuestros propios deseos. Y decimos, bueno, yo voy dentro de un mes a la iglesia, dice. Dentro de 3 meses, total, Dios me ama. Por eso es importante, hermanos. Dice aquí, los pentecostales tradicionales creen que la doctrina de la confesión positiva va ligada con los métodos de nueva era. Eso se lo va a traer después también, Eso, ahí para que queden viendo qué es nueva era. Meditación trascendencial. Fíjense cómo lo mixían. Yoga y otros poderes ocultos. También creen que carece de fundamento bíblico. Claro. Pues si Jesús les hubiera enseñado entonces, pudo haberse salvado de morir en la cruz del Calvario, así de fácil. ¿O no, hermanos? Si te dicen, pues, pórtate bien, mi hijo, y ya, ¿para qué iba a morir Jesús? ¿Verdad? Dice, nosotros, usted se acuerda, hermano, de los tiempos más rápidos que vamos viviendo ahora. La tecnología como va hoy en día. Dice, yo me acuerdo, hermano, tenía, ¿qué será? 5 años, me acuerdo, 6 años. El radio, hermano, ni para televisión teníamos todavía, imagínense. El radiecito, escuchando ahí. No era cristiano, por la aclaración, vaya. No voy a decir, estoy escuchando. No. Creo ni en ese tiempo había todavía predicadores que eran los radios, ¿no? Imagínense, estamos hablando del 86. Claro, había a lo mejor, pero pues, en la ciudad tal vez, ¿no? Pero imagínense. Entonces, usted dice, y ahora, imagínense, ¿qué serán? 30 años, 25 años para acá. Estamos en una era tan moderna, que luego te dicen, mira, ay, tu telefonito, dicen, ya te quedaste atrás, te dicen. Mira yo, nuevo, dicen, ¿no? Y ahora sí estoy hablando en cristiano, imagínense. Y dicen, no, yo tengo lo mejor en mi casa, dicen. Qué bueno. Déjame decirte, es malo, no, mi hermano, pero no descuides. Como te dije anteriormente, no descuides tu comunión con Dios. Déjame decirte, un día nos vamos a ir. Se va a quedar tu tele, tu carro, todo lo que hayas hecho en la vida, Y una frase famosa de ellos también es que dice, yo no quiero el oro que está en el cielo, dice, lo quiero ahora. Yo no quiero nada de lo que, yo lo quiero ahorita en lo terrenal para disfrutarlo, dice. Fíjese. No, vamos a ver, dice, la teología de la prosperidad, dice, esta doctrina tiene una doctrina de centro de éxito en la vida, en los negocios. Todos pueden dejar de ser pobres y tener todo lo que se ha añorado en la vida.
Fíjense. ¿Qué te dicen los maestros? Aún en la clase, mira, estoy hablando de escuela secular. Si tú te lo propones, puedes llegar hasta ser presidente, te dicen. Si tú te lo propones, puedes ser un hombre de éxito. Si tú te lo propones, dice, puedes llegar muy alto. Fíjese, Claro. ¿Sobre de quién o de cuántos? ¿O no? ¿Sobre de cuántos vas a pisar para poder llegar a ese lugar? ¿O a cuántos vas a tener que pisotear para llegar a ese lugar? Dice que nadie debe estar necesitado económicamente. Veo aquí, ni tampoco moral, ni mucho menos espiritual. Esta doctrina promueve la frase: tú debes de ser rico porque eres hijo del rey, que es todopoderoso. Dice. A ver, imagínense. Son en teologías bien de la prosperidad. Es una rama, fíjense. Es una doctrina, dice aquí claramente, dice, que se centra en ¿dónde? Y que es una doctrina, una enseñanza que se basa solamente al éxito, mi hermano, y no a ser mediocre. Imagínense, pues yo no sé qué le hablan, qué para ellos es una mediocridad. Te ven a ti a lo mejor caminando, uy, ¿cuántos años llevas de cristiano? 10, 20. ¿Y no tienes carro? Dice. Mire, yo tengo 5 años, dice, arraso, todo, dice. Claro, a sobreesfuerzo de quién. Y estoy hablando de los predicadores, del pueblo. Dicen, ¿hasta dónde ha llegado la política? Hasta en las iglesias. Robándoles al pueblo también, miren. Imagínense. Por eso, ¿qué leímos aquí en Pedro? Que nos va a juzgar a todos como muertos, como a los vivos, hermanos. No vamos a poder escapar, Seguimos. La teología de la prosperidad es catalogada como la unión entre la doctrina de la fe y la confesión positiva. Vean. También promueven que el reino de Dios es aquí ahora. Se le hace pura coincidencia con los testigos de Jehová. Que debe de arrebatar el dominio, dice, a Satanás, dice. Para los neopentecostales, dice, el ser humano fue creado para ser Dios en este mundo, dice. ¿Cómo la vio? Algunas iglesias inclusive enseñan a los feligreses a ser como Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Jesucristo, ¿qué hizo? Se negó a ser igual a Dios, sin cosa que aferrarse, mi hermanos. Y tomó forma de hombre, dice, humillándose. Fíjate hasta dónde se humilló. A tomar forma de hombre. Fíjese. Ni Dios mismo se igualó a Dios, ni mismo Jesús se igualó a Dios. Y fíjense lo que dicen esta gente. Dice, si los perros tienen perritos, dicen ellos, ¿qué Dios tienen todos? Diosesitos, dice. Por lo tanto, como un derecho divino, el reino también les pertenece a ellos. Y como yo les dije, ¿verdad? Del tal es, como dice el hermano Cashman, eso es lo que enseña, porque también es eso, hombre de estas doctrinas neopentecostales. ¿No? Una vez viendo en el YouTube dice, si Jehová es Junior, ¿tú qué eres? Perdón, si Jehová es tu Dios, ¿tú qué eres? Su hijo, entonces ¿qué eres? El Junior. Cosas aberrantes, cosas extras, imagínense. Sí, son herejías, son enseñanzas que destruyen al pueblo. Pero el pueblo, digo, ¿dónde está? ¿Dónde está su Biblia? ¿No leen? ¿Sabe por qué? Porque están más centrados en decir, yo lo confieso, yo lo creo y ya, pum, con eso. Por eso tú al enseñarles las escrituras te dicen, no hermano, tú estás erróneo, tú estás mal. Te dicen, ¿quién te engañó a ti? Mira,
Feligreses tienes ahí en la iglesia? 5, 7. Mira, ¿quién otro? 100, 200 te dicen. Claro, porque yo no les digo vengan, que Jesús les va a dar todo lo que necesitan. Más bien hay que decirle, Jesús, que anda buscando, pero para que dejes tu vida de pecado. Así como nos buscó a nosotros. Quiere que vivamos una vida de santidad, hermano. Y no que somos tan perfectos, que no. Todo ser humano, hermanos, peca. Claro, no vamos a pecar ya liberalmente, no. A veces pecamos deliberadamente, ¿no? Como un grito, un insulto, un enojo y de repente decimos, ay Señor, ¿qué hice? O hacemos una cara, porque pues somos humanos todavía, hermanos. ¿Ven por qué cree que esas iglesias están llenas, hermano? Porque me atrevo a decirles que no abren la Biblia. Mire, y los que abren la Biblia y estudian, te van a caer las maldiciones de las 10 plagas de Egipto. ¡Ay, mírenlos! Fíjese, dice, te vas de aquí y vas a ser un fracasado, te digo. Imagínense. Les di un versículo hace 8 días. ¿Qué dijo Jesús al muchacho que lo iba a seguir? Las zorras, dice, tienen su guarida, los pájaros las aves, sus niditos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar en la cama. Es tanto, hermano, que ¿dónde cree que nació Jesús? ¿En el mejor hospital? Nació en un pesebre. Que es en un pesebre, ahí donde hay animales, hermano. Fíjese cómo la escritura tan clara. ¿Dónde crees que la escritura te dice Jesús te va a dar todo lo que tú quieres? No, dice la escritura que a veces Dios te lo da para tu propia perdición, porque ese es tu anhelo, eso es tu deseo. Deberíamos estudiar, deberíamos buscar más de dónde vienen todas esas cosas. ¿Cuántas iglesias no hay así, hermano? De estas enseñanzas. Estoy hablando de 2 ahorita apenas, ¿no? ¿Ven que van las demás? Se ha metido todo. ¿Por qué cree que el mundo ahora está en la iglesia? Desgraciadamente por estas enseñanzas de estos hombres. Fíjese. Seguimos. Una de las principales organizaciones religiosas del neopentecostalismo promueve que la teología de la prosperidad es la Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida como los pares de sufrir, que también ellos adoptaron. ¿Sabe que en esa iglesia a usted le exigen su diezmo? No, estoy hablando de esta ahorita, ¿no? Que tú tienes que traerlo a fuerza. Así sea nuevo, así. Venga. Pero ahí en esa iglesia hacen cosas tan gnósticas. ¿Qué son gnósticas? Pues que van más de lo allá con lo espiritual. Ya meten como brujería, que si pasa que por la rosa te la llevas a tu casa. Exactamente. Y si te llevas el pañuelo y no sé qué tanto. ¿Qué te dice? Los que antes de ser cristianos, ¿verdad? Yo lo digo porque mi mamá iba, y yo ella decía, es que mi esposo es tan malo, me pega, dice. Le decía al grupo, tráigame una camiseta, dice, que ahora que en 20 días va a cambiar. Que en 20 días va a cambiar. Déjeme decirle, hermano, nunca cambió. Y en la iglesia, en la iglesia hoy en día te dicen, mira, hoy estoy hablando de iglesias cristianas, también, aparte de las pares de sufrir. El esposo no cambia contigo, no quiere venir a la iglesia, tráeme una gorra, tráeme una prenda, que en un mes aquí lo tienes. Lo puedes tener ahí y siendo el mismo esposo, pero jamás siendo una persona diferente.
Porque dice, tráigame a su esposo y va a ver que va, aquí lo hacemos que haga la confesión de fe y va a ser cristiano. Ah, mírelo. Viene el esposo, le dicen, a ver, confiesa conmigo, ahí está, recibió a Cristo, eres cristiano, vámonos. Y el hombre ni en cuenta que fue cristiano, hermano, porque sigue viviendo una vida de pecado. O en las famosas cruzadas de los estadios, ¿no? ¿Cuánta gente va? A ver, párase todo. ¿Cuántos trajeron a sus invitados? Confiesen tal cosa. Y ya son cristianos. ¿Qué tan lejos de la realidad están, hermanos? Ser un cristiano es ser alguien diferente al opuesto que eras. ¿Cuántos de ustedes no conocen cristianos que usted dice, bueno, pues ¿cuándo vas a cambiar? ¿Vas cuántas veces a la iglesia? Y si no cambias, sigue siendo el mismo. Enojón, gritón, mal hablado. ¿Te gustan todavía los placeres? ¿Te gustan las cosas del mundo? No, hermanos, tiene que haber un cambio. Dice, en todas las reuniones, dice, fíjate, los de pares de sufrir, en todas sus reuniones instan a sus feligreses a dar el diezmo, y las ofrendas para recibir la abundancia material y espiritual sobre sus vidas, así como la prosperidad en sus negocios. En sus programas de televisión muestran a personas contando sus testimonios de cómo fueron bendecidos por Dios al apoyar financieramente a la iglesia. Y usted lo ha visto los videos, ¿no? Que cuando yo fui, claro, porque son televangelistas, hermano. Pero cuando usted va a decir, a mí Dios me cambió porque me dijo que yo era un pecador, era un malviviente, era un mal hablado. No, ¿verdad? Porque eso no trae promoción a la iglesia. Jesucristo, ¿a quiénes vino? A los pobres, ¿sí o no? Dígame, ¿por qué dicen que Jesucristo era rico si vino a los pobres? ¿Dónde usted ve en la Biblia que Jesucristo tenía su mansión en Capernaum? Yo quiero que usted me diga. Si lo encuentra, me lo pasa después, ¿no? No, yo no lo he encontrado todavía. Dice, en sus programas de televisión muestran a personas, ¿verdad?, con tantos sus testimonios, dice, ¿verdad?, que fueron bendecidas financieramente en la iglesia. De igual forma, la cadena de televisión hispana Enlace TVN ha sido catalogada como una de las principales promotoras de esta doctrina, conocida en muchas partes por su frase espiritual: dinero primero, cosas después. Fíjese, esto de aquí es una ley en Enlace, haciendo énfasis de que primero debe aportar a la cadena para que los milagros y sanidades puedan llegar a la vida de esas personas. Así que usted ya no puede ir, ya no vaya a la iglesia, ya desde su casita, ya manda su diezmo, su ofrendita y dice, quiero que oren por mi abuelito, por mí, por quién sabe quién tal. Y usted lo ha visto, lo hemos visto, no solamente en la televisión, en la radiofusora. Ah, pero no son de estas, no son, dice, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Fíjese, O dice, así mismo muchas iglesias neopentecostales hacen sus feligreses pacten con Dios, dice. Ahí está, fíjese. Pero los pactos se realizan, pero los pactos que se realizan son a través de compromisos personales para dar dinero a la congregación o al pastor o al ministerio. ¿Vean? Fíjese. Y usted sabe, todo este neopentecostalismo, hermano. ¿Por qué? Porque son nuevas doctrinas, enseñanzas. Y dije el tiempo, tan nuevas que tienen hace cuánto, 1950. Imagínense. 60 años, ¿cómo así? Pero la palabra, déjenme decirlo, tiene más que esto. Y mire, si se vamos a decir, no, es que esta iglesia ya tiene 15, 20 años.
Los católicos, ¿cuántos años tienen ya? Imagínense, no es el tiempo que lleves, es que tú vivas la palabra del Señor verdaderamente, que seas un verdadero cristiano, radical, verdadero. Hermanos, ¿ya? Usted que trabaja, hermano, hay imitaciones y uno de cosas. Sí, en el mundo hay imitaciones, en la iglesia también. Quieren ser cristianos, imitan ser como cristianos en la iglesia, pero en sus casas, en sus trabajos, siguen siendo los mismos y se siguen engañando. Vamos a seguir aquí en la palabra para ya un poco culminar. Voy a dar unos versículos aquí. Jesús dijo en Juan 17, solo 18 días: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Primera de Juan 2, 15, 17 también se los dije. No amen a este mundo ni las cosas que los ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece su intenso deseo por placer físico, su deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Aquí alguien está mal, No era aquí Juan, que estaba viendo las cosas que estaban sucediendo, o como dicen aquí, o aquí los super ungidos, los de super fe, ya les reveló lo extra bíblico, miren. Si aquí nos está diciendo claro, dice, ya, el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada eso proviene del Padre, dice, sino que viene ¿de dónde? Del mundo. Y este mundo se acaba junto con todos los que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Ay, Señor. Imagínense, Filipenses, tan reconocido, ¿no? Filipenses 4, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Fíjese. ¿Y a qué se refería Pablo? A vivir en abundancia como cuando vivir en escasez. ¿Y qué te dicen los de la? Declara, ¿ya?, que no te va a hacer falta nada. ¿Cuántos clientes no tenían trabajo anteriormente? Miren. Hermano, todos pasamos miren, un tiempo de que también el trabajo, miren, pero dije, pues gracias Señor, porque por algo pasan las cosas y estamos dependiendo de quién, de Dios. Claro, tampoco lo voy a tirar a mi casa y dije, ay, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Dios me... No. Vamos a buscar, dice en Efesios 5:1 al 2. Por lo tanto, dice, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos. Miren. Fíjense lo que dice aquí Efesios, a Pablo. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y fíjense lo que dice en el 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, no son parte, dice. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios, dice. Fíjese, puede estar seguro de que ninguna persona inmoral o impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios.
Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Tome el avaro. Ahí está, mire. Para los que quieren seguir confesando. Fíjense. Por eso, hermanos, la importancia de vivir una vida recta para el Señor. Vamos a terminar aquí, vamos a ir a el mismo Efesios 4. No. Efesios 4. ¿Lo tienen? Por lo tanto, dice, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, ve aquí, una sola fe, Efesios 4, 4:5, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. Ve ahí lo que dice, Pues ¿qué? Pues solamente hay un Señor, una sola fe, así que no me vayan a decir como que hay 20 clases más de fe. Hay una sola fe, y la fe dice que está en ¿quién? En Jesucristo, mi hermano. Si es por la fe de Jesucristo, es por medio de esa fe que usted y yo somos salvos. ¿No deberíamos estar agradecidos con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? El mismo salmista exclamaba en Salmo 8, oh Señor, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? Para que de él tengas misericordia. Lo has hecho un poco menor que los ángeles, dice, y lo coronaste de gloria. ¿Ya? Fíjese, el salmista exclama eso, hermano. ¿Quién es el hombre para que lo visites? Dice. ¿Quién éramos nosotros, hermano? Y no es que nos hagamos menos, ay, sí, vamos a vivir en santidad. No, hermanos. Hay que vivir como dice aquí. Hay que vivir una vida digna para el Señor, que le agrade. Amén. Bueno, y aquí lo vamos a dejar y vamos a continuar la próxima semana. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Eres hermoso, poderoso, Señor. Gracias porque nos enseñas cada día tu escritura, mi Dios. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, ver las cosas que no están bien, Señor, que parecen cristianas, mi Dios, que parecen excelentes, buenas, pero, Señor, lo medimos con tu palabra y no, Señor, está fuera, Padre amado. Es algo extrabíblico, Señor, que aún tú no dejaste escrito, mi Dios. Muchas gracias, Señor, te damos por tu Santo Espíritu, Señor, que nos enseña, nos guía a toda verdad y a toda justicia a ver tu palabra, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Es por la fe en Jesucristo, mi Dios. Muchas gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos, que esta palabra, Señor, la tengan, Señor, en cuenta, Señor, y cuando, Señor, se encuentren con personas, aún incluso hablo, Señor, de hermanos cristianos, puedan, Padre amado, Señor, llevar la palabra, Padre amado, Señor, trazarlo con la palabra y explicarle, Señor. Aún no somos nosotros los que cambiamos a la gente, Señor. Eres tú, mi Dios. La Escritura dice que tú abres
el entendimiento, así como cuando te le apareciste, Señor, cuando resucitaste, Señor, a esos discípulos, Señor, les abriste el entendimiento, mi Dios. Les abriste las escrituras, Padre amado, dando testimonio de que eras tú, Jesús. Muchas gracias te damos, Padre amado, Señor. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludar.